el enlace para escuchar un poquito, que hablemos. Mm, Vale, mira, ya me sale en directo ahora. A ver, habla un poquitito y os escucho, a ver. Vale, para hacerla un poco a ver el sonido, cómo se escucha ahora en directo, ¿no? Sí, a ver. Vale, pues nada, vamos a ir conectándonos y damos unos minutillos de margen. A ver, vamos a decir hola a todas y así se nos escucha, a ver. Hola, hola. Hola, hola, hola. Vale, a ver. Ok, genial. Hola, hola. Vale, ya sé dónde tengo que hacerlo todo, perfecto. Genial, pues se nos escucha bien, ¿eh? Si no, la gente no irá diciendo, a ver. Vale. Bueno, pues para las personas, hola, nos dicen que se escucha alto y claro, bien. Pues nada, para las personas que nos estéis escuchando ya, vamos a dar unos minutillos de margen para, bueno, de cortesía. Y nada, pues en breve comenzamos. Y vamos, ya os agradecemos que estéis escuchándonos y espero que os vaya gustando todo lo que digamos.
Vale, pues nada, ya hemos dado unos minutillos de cortesía para que os vayáis despertando de la siesta y os conectéis. Así que bueno, yo creo que podemos ir empezando entonces, ¿no? Vale. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por acudir a esta charla debate vía Twitch. Os damos la bienvenida a la segunda sesión de las charlas conjuntas que organizamos las organizaciones comunistas OCR, PMLT e Iniciativa Comunista, en las que pues estamos abordando distintas cuestiones que afectan a la lucha antipatriarcal y a la lucha de clases. Y en esta charla, pues como podéis ver en el cartel que hemos estado difundiendo y que tenemos aquí en Twitch, pues vamos a tratar la cuestión del movimiento comunista y la lucha LGTB. Y en concreto vamos a hablar de la historia de la lucha LGTB en el Estado español de forma muy condensada, su vinculación con el movimiento comunista. Y también vamos a analizar la cuestión, digamos, LGTB y la prostitución también, desde nuestro marco, digamos, teórico marxista. Aunque también es verdad que vamos a referirnos a conceptos que se han popularizado también desde el feminismo, ¿no? A conceptos, palabras, vocabulario, etcétera, ¿no? Y en esta ponencia vamos a tratar estos 3 puntos y cerraremos la exposición con una serie de conclusiones políticas y a partir de ahí pues ya podéis formular las preguntas que queráis en el chat en directo. La podéis formular desde este mismo momento, pero hasta que no finalicemos, digamos, las tres partes, los 3 puntos, pues no vamos a contestar a las preguntas, ¿vale? Entonces, en la medida del tiempo que tengamos y en la medida de si vamos bien de tiempo, pues nos extendemos más en lo que es la resolución en la contestación de todas las preguntas y dudas que tengáis, ¿vale? En principio no queremos extendernos más de hora y media. Cada apartado más o menos durará unos 20 minutos, 20 y poquillos, ajustando, y luego al final, pues como hemos dicho, ya tendremos este ratito, 20-25 minutos para el debate y responder preguntas. Así que, pues dicho esto, vamos a comenzar con el primero de los puntos que vamos a tratar en esta charla ponencia, que es la historia de la lucha LGTB y su vinculación con el movimiento comunista. Primeramente, antes de no sé si alguna de mis camaradas se puede silenciar para no escuchar un poco el eco. A ver si ahora mejor. Genial, estupendo. Muchas gracias, camaradas. Dicho esto, vamos a comenzar con el primero de los 3 apartados de esta charla, que es la historia de la lucha LGTB y su concreta vinculación con el movimiento comunista. Antes de esto, quiero decir que en este repaso histórico que vamos a hacer nos vamos a encontrar con referencias a gay o homosexual, pero estos términos no excluyen a otras, digamos, disidencias sexuales, personas trans, etcétera, puesto que todas estas estaban amparadas digamos, bajo el paraguas de gay u homosexual, ¿vale? Porque la nomenclatura de la época no es la misma que la de ahora, es decir, que gay u homosexual amparaba, digamos, todo lo que se conoce como a día de hoy el espectro LGTB, etcétera, ¿vale? Entonces, si os suena muy repetitivo el gay homosexual, tened en cuenta que sobre todo la transición, que es el periodo al que nos vamos a referir más, amparaban digamos, a lo que hoy se conoce como el colectivo LGTB, ¿vale? Entonces, para entender el contexto de lucha y de organización del colectivo homosexual LGTB, hay que mencionar primeramente la criminalización y la represión política brutales a la que estaban sometidos a lo largo del siglo pasado y, en concreto, durante la dictadura de Primo de Rivera, desde 1923 a 1930, el Código Penal perseguía los actos homosexuales por considerarlos actos contrarios al pudor y, en determinados delitos, además, como el exhibicionismo, pues ser homosexual era además un agravante. O sea, este era un poco el panorama, ¿no? Ante todo esto, incluso los científicos de mayor renombre de la época consideraban a los homosexuales como enfermos, por lo que, digamos, la represión y la patologización no provenían exclusivamente del Estado. Ya con la Segunda República, espero que no sea muy tostón en esta parte, lo voy a resumir bastante, pero creo que esto es importante mencionarlo para entender un poco todo lo que viene después, ¿no?
Con la Segunda República, de 1931 hasta el final de la Guerra Civil, el Código Penal elimina cualquier mención a la homosexualidad y en 1933, si bien es verdad que la Segunda República aprueba la ley de vagos y maleantes, que seguro que os suena, esta ley no hacía mención no reprimía al colectivo LGTB, ¿vale? Cosa que sí va a hacer la dictadura franquista, que aprovecha, digamos, esta ley para incluir en 1954 internamientos forzosos en campos de trabajo o prohibiciones de habitar en un determinado lugar para las personas LGTB. Y esto es importante mencionarlo porque a veces se dice que en la Segunda República se aprueba las primeras leyes de represión homosexual y no es así, ¿vale? Porque si bien es verdad que la ley de vagos y maleantes se aprueba en este periodo, no es hasta el franquismo cuando esta ley recoge esta criminalización y esta represión al colectivo LGTB. Entonces, en el franquismo, aparte de esta herramienta legal, que no era ni siquiera una herramienta penal ni puramente administrativa, era una cuestión un poco sui generis, ¿no? El franquismo también recurrió al Código Penal para criminalizar a las personas LGTB a través del delito de escándalo público. E incluso, tal y como pasaba con la dictadura de Primo de Rivera, desde el sistema médico y en concreto desde la psiquiatría, se les calificaba como enfermos mentales y a muchos se les internó en manicomios, recibieron tratamiento, con muchas comillas, médico, con electroshocks o lobotomías y, claro, todo esto influenciado por las teorías nazis de psiquiatras destacados del régimen como Antonio Vallejo Nájera, que os sonará, o José Luis López Ibor. En la última etapa del franquismo, en el tardofranquismo, en el 1970, esta ley de vagos y maleantes fue sustituida por la ley de peligrosidad y rehabilitación social e incluía sanciones de hasta 5 años de internamiento en cárceles o manicomios para que, digamos, los homosexuales, las personas LGTB, se rehabilitaran, ¿vale? Y esta ley seguía aplicándose incluso en democracia. Y los artículos que hacían referencia a la homosexualidad no fueron derogados hasta 1979, o sea, ya en democracia burguesa, ¿no? Y también en democracia burguesa el Código Penal se seguía utilizando, al igual que en el franquismo, para encarcelar a los homosexuales y a las personas LGTB mediante el citado delito de escándalo público, con el agravante además de que ni las personas homosexuales ni las personas trans eran consideradas presas políticas y por lo tanto no se vieron beneficiadas por la ley de amnistía del 77. Y básicamente fueron, por tanto, los últimos presos políticos en salir de las cárceles tras el franquismo, ¿no? Muy en concreto, el delito de escándalo público, además, es que servía en concreto para detener a las mujeres transexuales, porque se decía, ¿no?, que se las acusaba de andar de manera provocativa. Y sí, esto es así. Y este delito de escándalo público, si bien es verdad que paulatinamente se dejó de aplicar, seguía en el Código Penal y no se deroga hasta 1988, después de muchas presiones del movimiento político, ¿no? Y bueno, en este contexto de represión del colectivo LGTB y en concreto de las personas homosexuales, pues nos va a ayudar a entender el auge y la combatividad de los distintos grupos y colectivos que menciono ahora durante el final del franquismo y la transición. También voy a mencionar de forma un poco esquemática a nivel cronológico, una serie de hitos relevantes para la organización de las personas LGTB. En primer lugar, estas cuestiones son importantes, ¿no? En 1970 se crea el Movimiento Español de Liberación Homosexual, el conocido como MEN, y bueno, es la primera organización de defensa de los derechos de las personas LGTB del Estado español. Surge de reuniones privadas y clandestinas de homosexuales catalanes y bueno, se centraron sobre todo en la derogación de la ley de peligrosidad social, porque bueno, de hecho el MEL, el Movimiento Español de Liberación Homosexual, pues surge apenas meses después de que la ley de peligrosidad social sustituyera la ley de vagos y maleantes, ¿no? Pero bueno, este MEL, este Movimiento Español de Liberación Homosexual, evoluciona hacia
hacia el Front d'Alliberament Gay de Cataluña, el FAG, en 1975. Digamos que adquiere un carácter un poco más revolucionario, un poco más rupturista. Además, empieza a estar integrado por organizaciones políticas también del espectro comunista. Está integrado por Acción Catalana, Federación de Partidos Socialistas, el Partido Socialista Popular, el Partido Socialista Unificat de Cataluña, el Partido Comunista de Unificación, la organización Movimiento Comunista, que también vamos a mencionar ahora, Liga Comunista Revolucionaria, Acción Comunista, la CNT, la Organización de Izquierda Comunista de España, etc. Es decir, que el Front d'Alliberament, perdonadme que estaba bebiendo agua, el Front d'Alliberament estaba integrado por todas estas organizaciones, es decir, que tenía mucho apoyo social. Y esto se reflejó en 1977, cuando el FAG, el Front d'Alliberament, convoca la primera manifestación por los derechos LGTB en el Estado español, el 26 de junio de 1977, apenas 10 días después de las primeras elecciones, entre comillas, democráticas, ¿no?, tras el franquismo, ¿no? El objetivo de esta manifestación pues, era la derogación principalmente de la Ley de Peligrosidad Social, bueno, Ley de Peligrosidad y Reforma Social, conocida como la Ley de Peligrosidad Social, y bueno, pues contó con mucho apoyo social del movimiento feminista, del movimiento vecinal, sindicatos, partidos políticos, clase obrera desorganizada, matrimonios, familias, parejas heterosexuales, en fin, la clase obrera en general, porque digamos que se había contagiado mucho esta lucha antirrepresiva. Esto lo dice en una entrevista en Parpineda, una dirigente de la organización Movimiento Comunista, y bueno, pues todo este apoyo social pues fue fruto también de la política de alianzas que tejió el Front d'Alliberament Gay de Cataluña, el FAG, porque había estado participando en otras luchas sociales, ¿no? Había estado en la lucha por la amnistía, en los 8 de marzo, el Día de la Clase Trabajadora, el 1 de mayo, la Diada de Cataluña, y también en la lucha por el derecho al divorcio. Es decir, que no era una cuestión gremial, ¿no?, sino que en la transición y en el tardofranquismo, digamos, la lucha por los derechos LGTB era una lucha verdaderamente antirrepresiva, y eso se veía también en la política de alianzas. Bueno, porque hemos visto que es que las personas LGTB no podían existir sin pasar por la cárcel, un manicomio o un campo de trabajo, ¿no? En el 1977 se crea la Coordinadora de Grupos Marginados, que se integraba por mujeres homosexuales, presos comunes, personas psiquiatrizadas, minusválidos, como se referían en la época, bueno, personas con diversidad funcional, discapacidad, no sé cómo os queráis llamar, ¿no? Y estos comunicados, que también tenían cierto apoyo, porque también organizaban, bueno, pues, jornadas que tenían cierta repercusión, pues todas estas jornadas, estos comunicados eran apoyados por Acción Comunista, por la CNT, por el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria de Francia, el FARC, Frente de Liberación de la Mujer, Juventudes Comunistas Revolucionarias, Juventudes Socialistas, Liga Comunista Revolucionaria, Mujeres Libres, la Organización de Izquierda Comunista, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea, es que también la Coordinadora de Grupos Marginados, que surge en el 77, también va a tener mucho apoyo social. Y 2 años más tarde, en 1979, se legaliza por parte del Estado, el FAG, el Front d'Alliberament Gay. Importante el Front d'Alliberament para todas las personas que queráis pues estudiar la historia LGTB del Estado español. Es fundamental estudiarlo. El movimiento feminista también se pronuncia sobre los derechos LGTB en las segundas jornadas estatales feministas que se celebran en Granada en diciembre del 79, en la que hablan sobre la lucha LGTB y la lucha comunista, la lucha de clase, la lucha feminista, etcétera, etcétera, ¿no? En general, lo que es la transición incluso desde el 70 hasta ya finales de los 80, ha habido un auge tremendo de los grupos y colectivos LGTB. Surge la agrupación Mercurio, el propio FAG, el de Francia, el movimiento homosexual aragonés, el movimiento de liberación homosexual de Granada, las juventudes de Alliberament Gay del FAG en el 86, la plataforma antidiscriminación de colectivos de lesbianas en el 89 y el Frente de Liberación Gay de Castilla, por mencionar algunos, ¿no? Y ya a nivel cronológico, pues tristemente tenemos que mencionar que en 1999 pues un grupo de neonazis asesinan a Sonia Rescalvo, una mujer trans que estaba en el Parque de la Ciutadela de Barcelona, y bueno, pues iba a cazar personas LGTB porque era una zona donde
frecuentada por personas LGTB y fueron básicamente a cargarse a alguien. Y le tocó a Sonia Rescalvo. Y bueno, también mencionar desde aquí el reciente asesinato homófobo de Samuel en La Coruña y que tristemente, bueno, pues tenemos que mencionar estas cosas, ¿no? No era una cuestión simplemente de represión y homofobia institucionalizada, sino que había una cultura absolutamente homófoba, ¿no? En la sociedad y en concreto, además, por parte de los nazis que se dedicaban también a matar a prostitutas, ¿no? En la transición y en los 90. Bueno, y en esta etapa intensa de organización de las personas LGTB también han estado distintas organizaciones comunistas, ¿no? Y quiero mencionar especialmente a la organización comunista, Movimiento Comunista, MC, porque fue, digamos, la organización que más comunista que, digamos, que más se implicó, o una de las que más se implicó en la lucha por los derechos LGTB. Ya desde el principio el MC ha estado vinculado al movimiento feminista, que en aquellos momentos era incipiente, incluso pues también lo impulsó, ¿no? Desde sus filas, y también está muy vinculada a favor de los derechos LGTB. De hecho, en sus filas pues, militaban mujeres lesbianas, mujeres cis, mujeres trans, y además uno de sus dirigentes, Eugenio del Río, quiero citar esta declaración que me parece interesante para la época, ¿no? Declaró en una entrevista, uno de sus dirigentes más importantes, dijo así: la lucha por los derechos homosexuales me merece un absoluto respeto. Y más aún, creo que el movimiento comunista y todos los partidos revolucionarios estamos obligados a mantener una actitud de solidaridad en la lucha que mantienen hoy los homosexuales en el Estado español contra la persecución realmente feroz y medieval que sufren. Y estoy absolutamente convencido de que los homosexuales deben unirse y luchar con toda su fuerza para acabar con la intolerable situación en la que se encuentran en la sociedad y dejar de ser perseguidos y despreciados como lo son ahora. Yo pienso que para lograr estos objetivos es imprescindible que se establezca una unidad de todo el movimiento popular en torno a este y otros muchos problemas. Y esto que he leído literal de Eugenio del Río es ya desde el comienzo de las andaduras del MC, del movimiento comunista. Tanto es así que el MC apoyó y participó, dotó de apoyo logístico también la primera manifestación que hemos mencionado antes, del 77, la primera manifestación por los derechos LGTB que convoca el Front de Alliberament Gay. Y bueno, el MC además llevaba sus propias pancartas a las movilizaciones, apoyaba de todos los años todas las movilizaciones del orgullo, y además en concreto el MC de Galiza llegó a declarar en sus documentos internos que a loita por la liberación homosexual es parte de la loita por la liberación de todos los oprimidos, de la loita por lo socialismo, y esto lo decía en 1981 ya. Además, el MC pues, integraba, como hemos visto antes, el propio Front de Alliberament, es decir, que era parte de esta organización por los derechos LGTB, que además se definía en sus propios estatutos como revolucionaria, antipatriarcal y anticapitalista, ¿no? A diferencia del movimiento español de liberación homosexual del que surgió. Bueno, y el propio MC en su cuarto congreso se incluye el apartado homosexualidad y lesbianismo, donde se reafirma una vez más que la lucha por la liberación sexual es un objetivo importante y imprescindible para un partido que aspira a la consecuencia de una sociedad comunista. El MC también hemos visto que dio cobertura al FAC, además a otras organizaciones como a la Organización Vasca por los Derechos LGTB, que es EGAM, y a diversidad de grupos lésbicos, también gracias a la influencia de la dirigente Empar Pineda, y a otras militantes lesbianas. Bueno, y brevemente, para otras organizaciones comunistas, es verdad que también estuvieron ahí presentes. El PC y el PSUC pues, celebraron en el 81 jornadas de estudios donde analizaron los problemas de marginación a los que se ven sometidos los homosexuales y las personas LGTB en general. Y bueno, sacaron distintas resoluciones, estudios, en concreto una que se llama Los comunistas y la cuestión homosexual. Bueno, en general, digamos que el PC utilizó su presencia institucional para promover la derogación de la ley de peligrosidad social, el delito de escándalo público, a través de la recién creada Izquierda Unida, su proyecto, digamos, su plataforma electoralista, ¿no? Y bueno, dicho esto, si bien es cierto
cierto que no era frecuente que las organizaciones comunistas trataran muy a fondo la cuestión LGTB y desde luego había mucha homofobia y mucho desprecio hacia esta cuestión y hacia la militancia LGTB, pero también es cierto que estas organizaciones, en especial el MC, pues, fueron imprescindibles apoyos en la lucha contra la criminalización y la represión contra las personas LGTB y fueron importantes apoyos también para que se derogara el delito de escándalo público, en los artículos de la ley de peligrosidad social, etcétera. Y bueno, como ideas básicas de esta parte muy condensada de la historia, muy condensada, pues destacar que el auge de los movimientos de los colectivos LGTB tiene su explicación en la represión brutal que sufrían por parte del Estado, ¿vale? Es decir, su existencia era ilegal, su sexualidad era legal. O sea, eran personas realmente ilegales que tenían que pasar por los manicomios, por la cárcel o por los campos de trabajo, ¿vale? Entonces, bueno, dentro de este brutal represión que sufrían las personas LGBT, bueno, en concreto los homosexuales, porque a día de hoy las personas trans pues sufren esta también situación de ilegalidad. Bueno, su existencia a día de hoy pues tampoco se reconoce, ¿no? Entonces, quiero destacar que la unión y la solidaridad de los movimientos sociales, también de las organizaciones comunistas y de los general de los movimientos sociales fueron indispensables para el auge y la expansión de los colectivos LGTB en el Estado español. Y esta unidad y solidaridad fue posible también gracias al ambiente antirrepresivo de todos los movimientos sociales. Y es que, como he comentado antes, la lucha por los derechos LGTB era una lucha verdaderamente antirrepresiva por la existencia, por no pasar por la cárcel. No obstante, es verdad que una vez que se consiguen reformas legales y reconocimientos formales, la legalización de colectivos y locales LGTB, es verdad que la lucha por los derechos de las personas LGTB se desinfla. Pero también es cierto que este reflujo de la organización LGTB coincide también con la victoria del reformismo en el movimiento comunista, una vez que se legaliza el PC en el 77 y comienza, es decir, que al mismo tiempo que es un poco como el palo y la zanahoria, ¿no? Una vez que se legaliza el PC, al mismo tiempo se está reprimiendo brutalmente a otros comunistas, al PCR, etcétera, ¿no? Es decir, que la transición fue un periodo bañado de absoluta sangre, ¿no? Sobre todo de sangre de antifascistas, de comunistas, de huelguistas, del movimiento obrero. Bueno, recordamos los hechos también de Vitoria, en fin. Los sucesos de Vitoria y un montón de huelgas que fueron reprimidas con las propias fuerzas represivas del franquismo. Entonces, bueno, como idea también última de esta exposición, de mi parte, bueno, quería mencionar que una idea, y es que la lucha por las reformas y por el reconocimiento legal es absolutamente legítima, ¿vale? Independientemente sea el sector de la clase obrera que sea. Es comprensible, es legítimo y además dada la criminalización brutal del colectivo LGTB durante todo el siglo pasado y ya incluso la transición y en democracia, ¿no? Pero si bien es cierto que es comprensible y es legítima, sin una organización comunista y revolucionaria de masas al frente, las luchas por los derechos sociales acaban diluyéndose en políticas institucionales y culturales. Digamos que el reformismo consigue desintegrar la organización autónoma de los colectivos LGTB y su vinculación estrecha con las organizaciones comunistas. Y bueno, dicho esto, pues doy paso a mi camarada de OCR para que exponga la cuestión LGTB desde nuestro marco marxista. Así que muchas gracias por escucharme y luego resolvemos todas las preguntas que queráis sobre este tema. Vale, a continuación hablaré en qué marco teórico precisamente introducimos todas estas cuestiones de las cuales ya ha hablado la camarada. Es decir, para explicar, aunque sea de manera sintética, cuál es el marco teórico en el cual nos movemos. En este sentido, a nivel teórico, reconocemos que tampoco hemos inventado la rueda. El origen de la opresión del colectivo LGTB se ha debatido dentro del movimiento comunista internacional en varias ocasiones. Por ejemplo, tenemos obras en este sentido como The Roots of Lesbian and Gay Oppression, entre otras, y perdón por el inglés. Pero para entender la opresión del colectivo LGTB
tenemos que analizar su causa de raíz, que se desarrolla paulatinamente con la imposición de la familia nuclear monógama, cuando empezaron a aparecer las formas de propiedad privada. Esta propiedad privada se desarrolla cuando empiezan a aparecer excedentes en la producción. Y en este sentido, la revolución neolítica en su momento supuso el establecimiento de la propiedad privada como un modo económico. Se empiezan a acumular riquezas, aparece la guerra, surgen las primeras manifestaciones de esclavitud, etc. Esto supone un cambio también en la familia. Mientras que antes la forma de esta era el matrimonio en grupos y la propiedad era comunal, ahora, tras esta revolución neolítica, en este nuevo paradigma productivo, la familia es monógama y la capacidad reproductiva de las mujeres es apropiada para garantizar tanto la reproducción de la fuerza de trabajo como la transmisión de la herencia. Esto es así porque estos excedentes acumulados, que suponían poder económico y político, debían transmitirse de padres a hijos, y de aquí la importancia de la herencia, ya que esta no interesa que se desperdigue, sino que se le dé una continuidad. En este proceso histórico también se desarrolla el patriarcado como sistema relacional, que tiene como consecuencia una división sexual del trabajo en el cual las mujeres quedarán relegadas al papel de reproductoras. Esto conllevará a la aparición de los roles de género y a convenciones regladas de cómo tiene que ser una mujer y cómo tiene que ser un hombre. Así pues, el patriarcado jugará un papel muy importante en el desarrollo de la opresión del colectivo LGTB, ya que la familia nuclear de carácter patriarcal se convertirá en la organización social destinada a la reproducción y a la reposición de fuerza de trabajo. En relación a esto, el Estado, que tiene la función de mantener un sistema, será un férreo agente de control social y sexual que marcará en consonancia una serie de pautas. De todas formas, en las sociedades antiguas, la heteronorma no tenía por qué implicar una legislación que penalizase las relaciones homosexuales, como era el caso de la antigua Mesopotamia, pues aquí estaban permitidas dentro del ámbito prostitucional. Además, como es evidente, la monogamia no ha sido un mandato bidireccional, así que los hombres tenían más margen de libertad sexual, que se satisfacía mediante la institución de la prostitución. Según Engels, complementaría de esta manera a la institución del matrimonio. En todo caso, la permisividad en dichas relaciones no indica que entre ellas estas fueran precisamente la unión libre entre dos partes deseantes. Y a modo de ejemplo, el caso, por ejemplo, de Grecia, pues no es extraño. En el caso de la antigua Grecia, las prácticas homosexuales solo eran aceptadas en una relación de pederastia, que además cumplía la función social de introducir a un adolescente en la vida adulta o como adiestramiento militar. Las relaciones, en este caso, de dos hombres adultos, en cambio, eran reprobadas y eran identificadas como una conducta contraria a la masculinidad. Continuando con este recorrido histórico, las prácticas homosexuales no se llegaron a penar hasta el siglo III después de Cristo, cuando el cristianismo se convirtió en la religión del Estado romano. En este sentido, las religiones monoteístas serán la herramienta principal de control social ya en las sociedades feudales. Y más en concreto, el cristianismo identificaba a Dios como padre, es decir, como un hombre, y este cristianismo será el resultado de un patriarcado más que consolidado, con todo lo que ello implica. Además, en el feudalismo, este necesitó una mayor reposición de mano de obra, ya que se basaba en la explotación agraria de feudos, en los cuales trabajaban varias familias de siervos adscritos a esta tierra. Durante la larga Edad Media se desarrollaron distintas instituciones relacionales con el cristianismo que se encargaban de actuar como brazo represivo, como la famosa Inquisición o el Santo Oficio, y la homosexualidad, tanto femenina como masculina, pasó a estar penada, ya fuera con la muerte o con otro tipo de acto o con otro tipo de actividad punitiva. De hecho, no solo se penalizaban estas prácticas, sino que ya en 1460 tenemos el caso ejemplarizante de Margarida Borràs, una mujer trans valenciana que fue la primera mujer trans asesinada por su identidad de género en España, de la que se tiene constancia al menos, tal y como se especificaba en su sentencia. Yendo ya más adelante en el tiempo, la llegada del capitalismo no supuso un alivio en la condición de las personas LGTB, pero sí la capacidad de negociar, ya que el capitalismo permite un cierto grado de implicación de las masas. Muy asertivamente, de hecho, Engels, en su obra del socialismo utópico y científico, ya hace una crítica mordaz a la nueva moral burguesa. El derecho de pernada se cambia por las violaciones sistemáticas de patrones a trabajadoras y las cifras de prostitución, de hecho, se disparan. La implementación del sistema capitalista supone entonces el cambio en el paso de la producción individual a la social. Es decir, en
En este, un entramado de personas trabaja en la fabricación de una mercancía, pero los beneficios son de propiedad privada. Esto supone también un fuerte desarrollo industrial que necesitará de una abundante mano de obra. Y todo esto lo he explicado porque en este contexto el patriarcado juega un papel importante, ya que el capitalismo se aprovecha de la división del trabajo establecida e impone una doble jornada a la mujer, mientras se ahorra costes en la reproducción de la mano de obra. Es por esto por lo que el capitalismo está cómodo, heredando la tradición LGTFOA del pasado feudal, porque encaja precisamente con la necesidad de mantener el núcleo familiar como unidad reproductiva. Durante la instauración del sistema capitalista, de hecho, la familia pasaría a ser una estructura necesaria para la reproducción de este, ya que era necesaria para la reproducción de fuerza de trabajo a gran escala dentro del contexto asalariado. Además, como la superestructura ideológica cambia, se desplazará a Dios del centro, de esa figura central que tenía durante el feudalismo, y pasará a justificarse la naturalidad de lo heterosexual mediante las ciencias biológicas y médicas, reformulando como una condición patológica la homosexualidad, lo cual de hecho hasta hace unas décadas no se ha suprimido de los diferentes manuales de psicología. Finalmente, vamos a analizar el papel que también juega la opresión LGTB en el imperialismo, la fase superior del capitalismo. El imperialismo supone la exportación del capitalismo a escala global. Por lo tanto, en el imperialismo nos encontramos que en unos países la actividad económica capitalista tiene un mayor grado de automatización, de avance tecnológico, de operaciones más sofisticadas. Estos países ejercen dominación en otros donde se requieren tareas más sencillas y pesadas, con un grado mucho más bajo de avance tecnológico e infraestructuras, y con una mano de obra mucho más barata. Esto afecta a la estructura social. En las potencias imperialistas, al no necesitar tanta reposición de mano de obra y existir la situación de que las capas acomodadas de la clase obrera y la pequeña burguesía tienen un peso y representación política, los roles de género son más laxos y se ha desarrollado un movimiento LGTB histórico existiendo una cierta permisividad, sobre todo legal, en materia de libertad sexual. Por otra parte, en los países dominados se impone un patriarcado férreo con todo lo que conlleva para las personas LGTB, porque es necesario un núcleo familiar heterosexual que reproduzca mano de obra que es necesario reponer con más asiduidad. No obstante, esto último, queremos precisar que en este caso no hay consenso sobre lo último que he dicho entre las organizaciones que estamos dando esta ponencia, esta charla, por de que esto sea el motivo. En cambio, sí que coincidimos en que los roles de género son más estrictos en estos países. Volviendo al caso de las potencias imperialistas, aquí, al haberse cumplido la mayoría de las reivindicaciones relacionadas con la no persecución y con el ejercicio a la libertad sexual, el capitalismo ha sabido sacar tajada de la situación. El colectivo LGTB supone un nuevo nicho de mercado, con unas dinámicas de consumo marcadas por la construcción de una cultura y unas prácticas, cosa que se puede ver de manera más evidente en el sector del ocio. Es decir, el capitalismo ha fagocitado parte de la cultura y la identidad del colectivo LGTB como una consecuencia sine qua non de la inclusión. Y con esto termino ya mi parte y doy paso a que continúe precisamente con esta ponencia la camarada del PMLT. A ver, creo que se me debería escuchar. Voy a probarlo un momento. Sí, se te escucha perfectamente. Perfecto. A ver. Vale. Ok, es que me va con retraso lo que es la charla de Twitch, entonces quiero ver un momento. ¿Se me escucha? A ver si me dicen en el chat. Se me oye bajo. A ver. Ahora se me escucha un poquito mejor. A ver si... Vale. Ok, es que no puedo ponerlo más alto. Vale. Ok, perfecto. Pues venga, empiezo entonces. Bueno, pues como estábamos diciendo antes, al final hay que entender que en cada contexto concreto, a nivel internacional, hay lugares donde, como ya hemos dicho antes, hay restricciones que son más duras. Como ya hemos dicho antes, el caso de las potencias imperialistas, que por norma general hay mayor libertad formal en cuanto a las disidencias sexuales, no existiendo una imposición tan férrea de lo que sería el modelo de familia tradicional y los roles de género.
Esto se da porque, como ya ha dicho la camarada, existe ya un ejército mundial de reserva y la burguesía de estos países imperialistas no necesita asegurar lo que sería la reproducción de la mano de obra, tal como sí ocurre en los países dominados, los países imperializados, por lo que la existencia de estas familias diversas no pone en riesgo su reproducción, sino que son perfectamente asimilables. Como ha dicho la camarada, en las propias organizaciones que estamos en esta ponencia tenemos estas discusiones, pero para recordarlo. Así, lo que pasa es que hay una falsa aceptación, una apariencia de aceptación, que lo que supone es que no exista aparentemente una represión. Esta falsa permisividad lo que hace es que se le suma lo que sería la lucha contra el SIDA, que protagonizó la lucha LGTB en el momento de sus mayores conquistas, que supuso una pérdida cada vez más grande de la combatividad del movimiento, así como la institucionalización de este. En esta lucha contra el SIDA tenemos que entender que el propio colectivo LGTB sufría ya un gran estigma. Y esta lucha lo que hizo fue que se instrumentalizara por sectores más conservadores para que se diera un aire moral totalmente restrictivo a lo que era la propia sexualidad del colectivo. Y aquí es donde el estigma hacia el propio colectivo no paró de crecer. Las demandas del colectivo fueron asumidas institucionalmente y abanderadas por partidos políticos, como es el caso del PSOE. Además, teniendo una gran necesidad de priorizar lo que era la lucha contra el SIDA y la LGTB-fobia a consecuencia de esta, hizo que el movimiento LGTB aceptase demandas bajo el capitalismo, haciendo de este un sistema plural, inclusivo, rosa. A pesar de esto, no podemos olvidar que el colectivo LGTB recibe ataques continuos por parte de los elementos más reaccionarios que se integran dentro del sistema capitalista, que lo que hacen es clamar al cielo en cuanto se producen cualquier tipo de avance en cuanto a materia LGTB se refiere. La realidad es que en el capitalismo, de la misma forma que con la cuestión femenina, se nutre de lo que sería la desigualdad que sufre el colectivo LGTB, beneficiándose no solo de lo que es la situación de exclusión social, con la desprotección en el ámbito laboral y social que supone, sino también lo que hace es utilizar de forma filantrópica su causa y su lucha, haciendo creer falsamente que es un sistema permisivo para todos. Además, esa filantropía deja una huella ideológica de que de cara al movimiento deja un mensaje liberal como unos supuestos mensajes individualizantes, haciendo de la identidad sexual e identidad de género como algo puramente privado y no como un problema que tiene raíz en el capitalismo. Una de estas formas de violencia de las que estamos hablando y de que vamos a desarrollar ahora es la violencia contra el colectivo en cuanto a mercantilización de las personas LGTB. Por eso tenemos que analizar las dos grandes representaciones de esta mercantilización, que son dos caras de la misma moneda. Por un lado, lo que sería la pornografía y por otro lado, la prostitución. Para poder entender esto tenemos que hablar de que en el propio marco capitalista se normativiza el modelo concreto de relaciones afectivas, como ya ha expuesto la camarada, que es en este caso son hombres y mujeres cis y heteros, donde todo aquello que se sobrepase de estos límites o bien es censurado y perseguido o más bien puede también ser aprovechado para la explotación en todos los ámbitos, incluido la que desarrollaremos ahora, que es la explotación sexual. Esto conlleva que el colectivo LGTB se vea afectado en diferentes formas, convirtiéndose en un fetiche sexual como les ocurre a las personas trans, en específico reproduciendo dinámicas de poder desiguales en sus prácticas sexuales a raíz de haber sido aprendidas y reproducidas en lo que es el porno, y que además están basadas en los roles de género. De esta forma, el propio colectivo LGTB acaba siendo producto del mercado sexual y del porno, y de este reproduce las mismas dinámicas de poder establecidas bajo el capitalismo entre hombres y mujeres. Para entender lo que ocurre con la pornografía es que detrás de esta hay hipersexualización, fetichización y violencia. La representación del colectivo en el porno sigue estando hecha para un público masculino cis-hetero, que se sigue dando además en el marco capitalista, y lo que hace reproduce este porno lo que hace es reproduce los mismos roles de género del propio sistema. Hace de estas prácticas sexuales una sexualización basada en el deseo de los hombres cis-heteros y en la dominación de la parte más masculinizada. El ejemplo más claro es el caso del porno lésbico, que es el más popular y que está dirigido a presentar mujeres que cumplen los cánones de belleza de los estereotipos de género y que no muestra nada para nada real. Aquí tenemos que hacer un hincapié en lo que sería la ideología liberal, y que al final, cuando hablamos de pornografía, incluso de prostitución, no podemos olvidar entender la importancia de esta ideología liberal,
que lo que hace es que ha calado tan fondo que al final parece que es aparentemente lícito, el debate es legítimo, hablar sobre esta supuesta libre elección que reside en la autocosificación del cuerpo de las personas en general y en específico de las pertenecientes del colectivo LGTB. Entendemos al final que la pornografía constituye el primer contacto de los jóvenes con las relaciones sexuales y lo que hace es proyectar un sinfín de casos de imágenes violentas y de brutalidad, esculpiendo en los hombres desde su adolescencia en un deseo sexual que está basado básicamente en el sometimiento de las mujeres y las prácticas sexuales denigrantes que ponen en grave riesgo su salud, y del mismo modo lo que hacen es incidir en lo que sería la apología de la violación y la ilusión del consentimiento femenino frente a la supuesta irrefrenabilidad del deseo masculino, sirviendo como educadores de las nuevas generaciones que terminarán proyectando estas fantasías violentas, ya sea con su pareja o teniendo que recurrir a la prostitución para satisfacerlas. En el caso de las personas del colectivo LGTB, lo que pasa es que se habla de mercantilización del deseo sexual, las prácticas abusivas, la sexualización de lesbianas y bisexuales, donde, como ya hemos dicho antes, en el porno lésbico nos vemos más que es una forma de para el consumo masculino, una forma de satisfacer sus deseos y objetivización de las mujeres. El caso también de la fetichización de las personas trans, donde lo que se pretende es tener una supuesta inclusión que no es más que una forma de opresión y utilización del cuerpo de estas personas trans, con esta supuesta excusa de la normalización. Y todo esto lo que hace es hacer justo lo contrario. Al final la identidad, la sexualidad del colectivo se ha convertido en una forma de fetiche, de fantasía que afecta a la hora de poder tener relaciones, ya que se trata a estas personas como un producto sexual fuera de la normatividad. Entendemos entonces que la realidad es que ante la falta de visibilidad y de educación sexual, la pornografía se vende como una solución. Pero vemos que las enseñanzas no son más que violentas. Es por ello que no solo hablamos de lo que sería la hipersexualización en sí, de cómo se perciben externamente las personas del colectivo, sino también cómo se autopercibe el propio colectivo, cómo incide esta pornografía en las propias personas LGTB, con la fetichización y el estigma que se dan. El porno se vende como una forma de referencia, pero la realidad es que solo se dan referencias violentas. De esta forma no se puede tener ningún tipo de autoconocimiento del deseo. Los estigmas de las personas LGTB lo que hacen es que no se pueda construir un deseo libre, ya que están condicionadas por este contexto. Hay una falta de educación sexual y hace que sea aún más complicado tener relaciones sanas, libres y conscientes. Por eso hablamos de que no existe un porno bueno. Ante toda esta crítica de hipersexualización de las personas LGTB y de la pornografía en general, se intenta vender un porno queer, un porno feminista que representa lo no mainstream, propone la visibilización real, entre comillas, del colectivo, pero la realidad es que este tipo de porno no supone ningún tipo de alternativa y tampoco funciona como contenido pedagógico. De hecho, el porno lo que hace es que se va adaptando y actualmente se han dado plataformas, como es el caso de OnlyFans, que lo que hacen es retratar un supuesto porno light como una mejor forma de mercantilización de los cuerpos, pero la realidad es que la participación de estas plataformas es mayoritariamente femenina y la compra es mayoritariamente masculina. Y en el caso de la cuestión LGTB, la hipersexualización y mercantilización de sus cuerpos se retrata como una forma de inclusión, tapando que se trata de una forma más de explotación. Hablamos entonces de las dos caras del propio capitalismo. Por un lado, ese prohibicionismo del ala más conservadora que pretende renegar de las identidades y orientaciones sexuales que se salen del modelo de familia tradicional, y por otro lado lo que sería supuestamente la solución a este prohibicionismo, que es la hipersexualización y capitalización de los cuerpos de las personas LGTB, que se da por el ala más liberal del capitalismo, que pretende venderlo como una forma de inclusión, pero ya vemos que es una forma de explotación más. En cuanto a la prostitución, vemos que el colectivo LGTB no se encuentra fuera de sus garras, sino que tanto la alta tasa de paro como así la extrema situación económica que sufren una gran parte de este colectivo les convierte en carne de cañón para el tráfico sexual. Aquí específicamente tenemos que hablar de que muchas veces lo que sería el salir del armario puede llegar a suponer la expulsión del hogar. Se puede dar una ruptura de las relaciones familiares desde edades tempranas, y a esto se añade el condicionamiento económico, que hace o que uno no salgas del propio armario o que dos, en caso de que sí lo hagas, tengas que enfrentarte a una situación de vulnerabilidad. Toda esta vulnerabilidad se magnifica especialmente en la situación de las mujeres trans.
esta situación es especialmente sangrante. Por un lado, hablamos de la propia desprotección institucional, como es el caso de la sanidad y el trabajo, donde muchas mujeres trans cuentan cómo, trabajando de cara al público, se ven sometidas a humillaciones, insultos por parte de la clientela, aguantar que ellos les la graben y fotografíes, o que directamente se rechace el propio currículum sin oportunidad de hacer una entrevista porque no quieren trabajar con el colectivo. En las entrevistas de trabajo, cuando se consiguen, están sometidas a cuestionamientos continuos sobre su identidad, expresión de género y siendo vistas exclusivamente como trans y no como entrevistadas para un determinado puesto de trabajo, dependiendo continuamente de tener que reafirmar sus aptitudes académicas o profesionales frente a la reducción por parte que hace el entrevistador. Y por otro lado, también hablamos de la propia exclusión social, que lo que hace es que resulta especialmente llamativo que a la exclusión social a la que se ven empujadas las personas trans no viene dada por una inadaptación, entre comillas, del mercado laboral, sino por haber salido del armario en la última época de sus estudios, que es lo que ya decíamos antes. La mayoría de las personas trans que se encuentran en situación de exclusión social cuenta con un nivel de estudio medio alto, el 40% de ellos hicieron visible que eran trans mientras estudiaban, más del 32% asegura haber tenido conflictos con sus compañeros debido a haber salido del armario. Un tercio de las personas trans en España tienen un ingreso menor de 600 euros y un 15% con salario inferior a 300 euros. Además, a todo esto añadimos su alta tasa de paro, que muchas veces supera el 80%. A esta exclusión a la que se ven sometidas viene de todo este contexto, sin tener ningún tipo de alternativa, y a todo esto se le une la gran discriminación y fetichización que sufren. Vemos que toda esta situación de básicamente absoluta precariedad, a lo que se suma la imposibilidad de encontrar un trabajo, lo que hace es que la mayoría de mujeres trans tengan que recurrir en algún momento de su vida a lo que es la prostitución. Hay un estudio realizado por la Asociación de Transexuales de Andalucía donde se habla de que el 50% de las personas encuestadas han recurrido alguna vez a la prostitución y muchas veces este dato se eleva hasta el 90% en todo el territorio español cuando se habla de mujeres trans extranjeras. En cuanto a la situación de las personas trans del colectivo sin hogar, hay una gran diferencia. Lo que hace es que se ve que el 7% de las personas del colectivo que no tiene hogar recurre a la prostitución como vía de ingreso frente al 0% de las personas que no son del colectivo y no tienen hogar. Además, en cuanto a la cuestión de la prostitución, tenemos que tener en cuenta el caso de la incapacidad del propio capital de ofrecer una alternativa real a las mujeres prostituidas, ya que es el propio sistema el que las arroja a tener que prostituirse, no dando ninguna opción. El propio fracaso del modelo regulacionista y nórdico, así como la falsa dicotomía entre estos dos modelos. El primero de ellos, el modelo regulacionista, lo que pasa es que hay una supuesta alternativa más favorecedora para las mujeres en situación de prostitución, abogando por lo que sería la legalización y equipararlo a los derechos de cualquier otro tipo de trabajador. Aquí se habla de sindicalización, etcétera, etcétera. Y un gran ejemplo de esto sería el caso de Coyote, el primer sindicato de mujeres prostituidas creado en los 70 en Estados Unidos, que 10 años más tarde se ve que las prostitutas representaban solo el 3% de los miembros. Por no mencionar que muchas veces estos sindicatos o personas que defienden este modelo hablan de una libertad individual de la mujer a prostituirse sin tener en cuenta que detrás de toda esta prostitución lo que hay es una capacidad de un hombre a comprar el sexo como una forma de mercantilización. Además de tener en cuenta que cuando el consentimiento sexual se da por coacción no es consentimiento, en este caso hay una coacción económica. La legalización de la prostitución supondría en sí mismo dar una cobertura legal a la violación de miles de mujeres. Y en cuanto al modelo nórdico, que no es modelo abolicionista, principalmente lo que pasa es que no tiene en cuenta para nada la raíz del problema. Obviamente, se da dentro del capitalismo y se vende como una forma de abolición, pero la realidad es que no se puede dar un abolicionismo de la prostitución si no se rompe con el sistema que lo propicia. Y más que nada, todo este debate es fruto de lo que sería el feminismo reformista. Como comunistas luchamos también por las mejoras inmediatas de nuestra clase, en especial de las personas más vulnerables de nuestra clase, y por eso mismo es que denunciamos que la explotación sexual debe abolirse, y que esta abolición no se puede dar nunca bajo el capital, ya que es el propio origen de la explotación. No se trata de prohibir o castigar a las prostitutas, sino de luchar para que no existan las condiciones que llevan a las mujeres a prostituirse, como ya hemos dicho antes, lo que sería la exclusión laboral, que además es producto del funcionamiento del capital. Hay que entender que las prostitutas no son nuestras enemigas, son personas despojadas de todo recurso y no merecen ser castigadas por eso.
no llamamos a lo que sería la criminalización, sino a la solidaridad de clase y entender que no existe un deseo cuando hay una coacción detrás. El feminismo que romantiza la explotación sexual sí que es nuestro enemigo y lo que hace es usar la prostitución como una forma falsa de empoderamiento individual desde la que se apela a la supuesta autonomía, libre elección y libertad sexual de la mujer. Un debate en estos términos de los que estamos hablando arranca totalmente lo que sería la causa a la que lleva a una mujer a la prostitución, haciendo especial distinción entre la prostitución y lo que es la trata, como si no hubiese una cosa sin la otra. Es por ello que, en cuanto a las conclusiones de prostitución y pornografía, entendemos que se trata de dos caras de la misma moneda, como decimos al principio, y no se puede enfocar ninguna de ellas como un asunto puramente moral, como puramente privado, sino que se trata de una forma de consumo y de compra del cuerpo de las personas y que tiene que ver directamente con el capitalismo y con la LGTB-fobia. Ambas industrias lo que hacen es alimentarse entre sí y están totalmente destinadas a satisfacer al consumidor masculino cis-hetero, aunque también lo que hace es adaptarse a otras realidades creando esta falsa sensación de aceptación y normalización, al ofrecer también como objetos de consumo a las personas LGTB. Pero no es más que una forma de explotación, como ya hemos dicho antes. La pornografía es el producto que educa en hipersexualización y violencia hacia las mujeres y del colectivo LGTB, y lo que hace es pues fomentar esta mercantilización. Y la pornografía educa y la prostitución acaba reproduciendo estas fantasías y prácticas sexuales aprendidas. Normaliza la pornografía esta mercantilización y lo que hace es arrastrarlo a lo que sería la prostitución para objetivizar. La mayor prueba de todo esto y de lo reaccionario que puede ser la industria del porno son todos los testimonios de antiguas actrices porno que admiten haber sido presionadas a realizar cosas que no estaban acordadas, con las que no se sentían seguras o no se sentían cómodas y que eran extremadamente violentas. En resumidas cuentas, al final lo que hablamos es que el consentimiento en este caso estaba totalmente condicionado por la recompensa económica, como ya decíamos antes. En estos testimonios vemos cómo estas mujeres son tratadas como objetos de consumo, con fecha de caducidad, explotadas sexualmente y laboralmente, además de ser totalmente extorsionadas y acaban por ello también en la prostitución. Al final vemos que el deseo, el consentimiento y el consenso se compra mediante una transacción económica y la firma de un contrato que muchas veces ni existe o acaba siendo papel mojado. En cuanto a lo que serían las conclusiones de toda esta charla, vemos que por todo ello y por todo lo expuesto que hemos dicho, debemos entender que el origen de la violencia y la opresión LGTB viene del sistema de propiedad privada, la familia y la división sexual del trabajo. Queremos matizar que la lucha del movimiento LGTB ha sido una lucha de masas, al margen de organizaciones eurocomunistas o revisionistas, como puede ser el caso del PCE y del MC. Además, entendemos que obviamente las masas hacen historia, y esto lo hemos podido ver con el movimiento LGTB. Por eso entendemos que tenemos que partir de las masas para volver a las masas. Y con todo esto es necesario entender que una de las cuestiones con las que ha sucedido toda la cuestión del movimiento LGTB es que una vez los estados capitalistas considerados más avanzados reconocen los derechos más básicos de las personas LGTB, aunque sean reconocimientos totalmente formales y siga existiendo un grado alto de violencia contra el colectivo, este movimiento, como decíamos antes, por la liberación sexual se desinfla y deja de vincularse a lo que sería el movimiento obrero y el movimiento comunista, centrándose, por lo tanto, en cuestiones de ámbito más cultural y en proyectos reformistas e institucionales. Esto es lo que hemos visto históricamente en el Estado español, tal y como hemos expuesto en el primer punto que hemos tratado. Pero la realidad es que la discriminación que sufrimos el colectivo LGTB se observa en todos los ámbitos de la vida privada y pública de las personas que lo forman. Se trata de violencia que se muestra explícitamente en forma de agresiones y asesinatos. Durante estos últimos meses, como ya hemos dicho antes, se han dado y han salido a la luz casos de violencia donde las masas han salido a reivindicar a las calles. El asesinato de Samuel provocó un estallido de toda la rabia que llevaba acumulando el colectivo durante muchísimo tiempo y tras este asesinato se convocaron manifestaciones por todo el estado que vimos, donde las masas se organizaron para denunciar la represión que ataca al colectivo en base al lema Justicia para Samuel. Fueron grandes movimientos de masa que acabaron con la represión por parte del Estado con la finalidad de atemorizar al colectivo y no luchar contra el sistema imperante. Este hecho ha sido clave en la visión del colectivo hacia las fuerzas represivas y hacia el propio Estado, hasta tal punto que muchos de ellos han dejado de confiar en estas fuerzas represivas, en este Estado capitalista. De hecho, desde el punto de vista histórico, hemos podido ver que la lucha de los derechos LGTB
era una lucha sobre todo antirrepresiva. Este caso ha sido importante en el hecho de los casos de agresiones, ya que nos ha impartido la supuesta justicia que hay en el Estado capitalista, donde ha salido a luz mostrando a las masas lo que sería la cara más reaccionaria del Estado hacia el colectivo, siendo posible que se vea que este tipo de justicia es totalmente ajena a nuestros intereses y derechos. Hemos comprendido al final que el Estado es justo a aquellos que no dominan. Cabe destacar además que reivindicar la justicia burguesa no debe ser la finalidad de nuestro mensaje. Lo que hace este mensaje sería perpetuar el poder del Estado en vez de poder destruirlo. Hace falta recordar la limitación de las leyes y reformas, mostrar mediante hechos que la opresión del colectivo no se va a acabar perpetuando el sistema, sino solamente eliminándolo y construyendo un nuevo poder, el que sería el poder de la clase obrera. Es por ello que nuestra tarea como comunistas tiene que orientarse, por tanto, no solo a denunciar lo que sería la violencia homófoba o transfoba que sufre nuestra clase, sino organizar de forma revolucionaria a esta y transmitir el mensaje de que la violencia económica, social e institucional no se frena con el reconocimiento de derechos legales dentro del marco burgués. Desgraciadamente vemos asesinatos, agresiones homófobas y transfobas, la exclusión laboral y familiar e incluso política del colectivo LGTB, y al ver esto también hemos podido ver que incluso el movimiento por el reconocimiento de los derechos trans está ahora mucho más en auge y además responde precisamente a estas agresiones. Las personas trans todavía no tienen reconocidas las garantías y derechos más básicos en el propio Estado español y es por ello que la organización trans seguirá creciendo. Como comunistas lo que tenemos que hacer es crear espacios politizados, espacios seguros para el propio colectivo LGTB, especialmente para las personas trans, a quienes el movimiento comunista español trata en general de colectivo postmoderno o antirrevolucionario. También tenemos que apoyar las mejoras materiales de nuestra clase, incluyendo el propio reconocimiento de los derechos del colectivo trans. Por supuesto, todo esto no quiere decir que no debamos señalar que la violencia de la sociedad capitalista y patriarcal seguirá existiendo mientras sus cimientos sigan intactos y mientras no exista una organización que lo enfrente. Como hemos mencionado antes, aquello que nuestra clase pide, el fin de la violencia LGTB-fóbica y la liberación sexual y de género, sobrepasa lo que serían las capacidades y sobre todo la función del Estado burgués. Es decir, este Estado podrá asumir algunas reformas parciales sin ningún tipo de permanencia, pero en última instancia sirve a lo que serían los grandes monopolios. Esto significa que cualquier causa que implique la superación del sistema capitalista no podrá ser asumida por la misma institución que lo representa y que vela por su permanencia. Es por esto y por todo lo que hemos expuesto que para romper con el capitalismo y el Estado burgués es necesario que nos organicemos en partidos revolucionarios cuyo propósito político es precisamente lo que sería la toma del poder y la implantación de un sistema socialista. Ese sistema tendrá como resultado un Estado por y para la clase trabajadora con la capacidad de asumir las demandas de justicia social necesarias para los diferentes sectores que componen esta clase trabajadora. Se trata de un camino duro, pero el primer paso para esta revolución es la organización. Y ahora empezaríamos con lo que serían las preguntas. Bueno, en este sentido, en el chat habían dejado justo casi al principio de empezar el acto la pregunta de por qué el movimiento comunista debe preocuparse por la cuestión LGTB. Entiendo que en buena parte hemos contestado a lo largo de esta hora, pero estaría bien aprovechar la pregunta, si acaso, para profundizar más en alguna cuestión. Sí, yo creo que al final con esto hay que entender que obviamente los individuos que conformamos lo que sería la clase trabajadora, entendemos que es una clase diversa, o sea, es una clase, pero es una clase donde hay personas LGTB y donde hay personas que son cis hetero. Y al final nosotros lo que entendemos que somos sujetos tanto a la explotación del trabajo asalariado de clase como a otras formas de opresión que tienen origen en esa sociedad de clases. Y por más que se intente supuestamente resolver nuestra opresión desde una óptica liberal y por lo tanto de una óptica interclasista, la realidad de las personas de clase obrera que integramos el colectivo es que no vamos a olvidar que nuestra lucha busca acabar con todas las formas de opresión. O sea, no tiene sentido que en nuestra lucha esté quien nos explote, esté quien nos beneficie, esté quien se beneficie de nuestra opresión, el que nos está explotando día sí día también. Al final entendemos que la lucha LGTB es una lucha contra quien nos oprime, contra el sistema que nos oprime, que en este caso es el capitalista. No sé si he respondido. Sí, yo creo que además
esta cuestión cuando muchos pseudocomunistas, por llamarlo de alguna forma, atacan a los derechos básicos del colectivo LGTB, bueno, pues no están ofreciendo un camino revolucionario al colectivo LGTB, ni siquiera una salida revolucionaria a la propia clase trabajadora. Lo único que están haciendo es apelar a una moral y a una cultura propiamente del capital más tradicional, que viene siendo afín, o sea, que viene siendo necesaria para el propio capital, ¿no? Y creo que es importante reivindicar las demandas básicas, los derechos básicos, porque si las personas LGTB no logran integrarse en ninguno de los ámbitos de la sociedad, ¿cómo es posible que se puedan organizar políticamente con los comunistas? Y los comunistas les están cerrando la puerta a personas cuya existencia ni siquiera es legal a día de hoy, ¿no? Esto es un grave error y además, de hecho, el primer punto de la exposición, cuando me he centrado en varias organizaciones y no he hablado de todas las demás, por decoro, porque las demás organizaciones pues no han tenido un buen trato, claro, visto desde ahora es fácil, ¿no?, mirar hacia atrás y decirlo, pero creo que también hay que decir que había mucha diferencia de trato en la cuestión LGTB dentro del comunismo, en aquellas también en la transición, igual que pasa ahora. Es decir, que el movimiento comunista en Estado español nunca ha sido un movimiento, o al menos desde la transición no ha sido para nada un movimiento monolítico, homogéneo, sino que ha habido comunistas altamente reaccionarios con la cuestión LGTB, igual que lo sigue siendo ahora. Es decir, que lo que hay ahora no es nuevo y creo que tenemos que seguir denunciándolo. Si bien es verdad que el PC tomó una deriva ultra reformista ya incluso antes de la democracia burguesa y tomó la vía del eurocomunismo, no catalogamos, en especial no catalogamos, al menos desde Iniciativa Comunista, no catalogamos al MC como revisionista o revolucionario. Entonces, o revisionista o eurocomunista. Entonces, bueno, en fin, que nuestra postura creo que es clara. Mira, hay aquí más preguntas. Si queréis darle, dicen, ¿por qué ahora los colectivos LGTB son más institucionales? Bueno, si queréis, le doy yo o, bueno, me da igual. Sí, contesta Bueno, tú si quieres, sí, o Mónica, no sé si ella quiere hablar. claro, Bueno, pues sí. bueno, yo en este sentido, el tema de por qué ahora los colectivos LGTB son más institucionales, primero de todo quería señalar que creo que puede que se esté también cogiendo solamente la parte por el todo. No sé si me explico. Eso de que los colectivos son más institucionales, pues depende de dónde mires, ¿no? ¿Sabéis a qué me refiero? Sí, totalmente. Pero, o sea, yo entiendo que, bueno, sí, o sea, o sea, estoy de acuerdo con el matiz, pero, bueno, es un poco lo que he mencionado en el primer punto, ¿no? La lucha por los derechos LGTB viene bueno, tiene su sentido dentro de un marco de absoluta represión, ¿vale? Absoluta represión. Entonces, claro, incluso, o sea, todos los colectivos LGTB, los locales eran ilegales, incluso durante la transición. Es decir, claro, ¿por qué se puede entender que son más institucionales? Bueno, porque una de las cosas que hemos dicho es que una vez que se consiguen esas demandas legales, esos reconocimientos formales de derechos, lo que es el margen de las luchas parciales se reduce y se reduce a cuestiones y a demandas institucionales y reformistas. Esto no es una cuestión que deba sorprendernos, es decir, es que si lo que hemos comentado, si no hay una organización revolucionaria de masas que lidere, por así decirlo, la lucha revolucionaria, las demandas parciales pues van a ser y seguirán siendo demandas parciales. Es decir, es que parece que muchas veces se quiere responsabilizar a los movimientos parciales cuando en realidad el movimiento comunista tiene muchísima responsabilidad. Y enlazo, si me permitís, con la siguiente pregunta, que dice, a grosso modo, ¿cuáles son las diferencias que habéis mencionado entre las organizaciones? Vale, supongo que se refiere al tema de lo de la imposición de roles de género en los países imperializados y en Occidente. Si me permitís, ya enlazo.
A ver, básicamente, todas las organizaciones, las tres organizaciones estamos de acuerdo en que en los países imperialistas se ha dado mucha más cancha al reconocimiento de derechos y libertades sexuales, culturales, etcétera. Porque precisamente aquí en Occidente, en los países imperialistas, la reproducción la producción de mercancías y la reproducción de la mano de obra no se ha visto, se ha trasladado al subglobal. ¿Esto qué quiere decir? Que como aquí no se producen las mercancías, pues claro, tiene que haber cierta diferencia, ¿no? Contraste con el subglobal. Y entonces la diferencia es que a día de hoy el capital imperialista no se está preocupando, desde lo que es iniciativa comunista, pensamos que el capital imperialista a día de hoy, es decir, o incluso desde los años 70, 80, 90 en adelante, no se está preocupando por implantar un modelo férreo, ¿no? A diferencia de lo que se puede entender del colonialismo. A día de hoy no se está preocupando el capital de trasladar esas familias férreas como aquí en Occidente, como aquí existían en Occidente, ¿no? ¿Por qué? Porque el capital imperialista está en la práctica está absorbiendo en las fábricas a millones de mujeres en el subglobal, a mujeres que están en edad de procrear, mujeres que son solteras. El capital está destruyendo los lazos familiares, los lazos comunitarios en el subglobal, sobre todo en las áreas rurales, y por tanto no se está preocupando de que se esté reproduciendo la fuerza de trabajo, que es la mano de obra. Es decir, incluso está recurriendo y ya ha recurrido a esterilizaciones forzosas con la excusa de combatir la pobreza, etcétera. Esto no quiere decir que no haya una relación contradictoria en los países imperializados. De hecho, en las fábricas textiles del subglobal, en especial en el sudeste asiático, cuando acaba la jornada laboral de las trabajadoras, se imponen por el patrón concursos de belleza, maquillaje, etcétera, y se refuerza, digamos, esa parte de feminidad más asociada a los valores occidentales, etcétera. Entonces sí que es verdad que hay una relación contradictoria, pero en general, a gran escala, el capital está empleando a tal cantidad de millones de mujeres en edad de procrear y mujeres jóvenes que, pues que lo único que quiere el capital imperialista ahora mismo es que inflen las fábricas y que sigan produciendo mercancías para Occidente. Entonces yo creo que era un poco el sentido de ese debate, pero vamos, que es una situación efectivamente contradictoria. Sí, por nuestro caso, desde nuestro punto de vista, por ejemplo, entendemos que esto que explica la compañera es así, pero que al mismo tiempo es verdad que las tasas de natalidad precisamente en los países dominados son mucho más altas también, porque precisamente para conseguir esa gran cantidad de mano de obra necesaria para desarrollar las tareas de bajo valor añadido que se desarrollan en estos países, hace falta que precisamente la cantidad de nacimientos de hijos por mujer sea muy elevado. Para conseguir precisamente muchas veces esa cantidad elevada de hijos por mujer, los roles de género y demás son más estrictos muchas veces en los países dominados. Que bueno, que de todas maneras, independientemente de esto, si os parece, continuamos con la siguiente pregunta. Porque creo que es en parte un poco la chicha de la charla, ¿no? Que es la cuestión de por qué hay partidos que están en contra de las personas trans. Durante estos meses es algo que creo que a las tres organizaciones que estamos aquí presentes nos ha tocado pues, escuchar según qué comentarios, y estaría bien un poco explicar por qué consideramos que esto sucede. Si me permitís, doy al menos la explicación que desde nuestro punto de vista hay a esta situación. Vale. ¿Vale? Desde nuestro punto de vista hay partidos que no aceptan a las personas trans porque parten de una concepción errónea de materialismo. Hay partidos o hay personas que dicen ser comunistas que muchas veces justifican que tienen que estar en contra de las personas trans porque precisamente utilizan argumentos biologicistas para precisamente remarcar el que puedan o no puedan haber personas trans. Esto entendemos que es una concepción totalmente errónea que se basa en una noción
puramente empírica y que en cambio el materialismo, el marxismo, reconoce que la práctica social es también material y por lo tanto, si dentro de la sociedad la manera que tenemos de relacionarnos y demás genera que haya personas que no se asocien con el género asignado al nacer, que tienen otro género, esto también es una situación social que hay que estudiar, es decir, que no todo tiene que partir, ni mucho menos de la biología, que a fin de cuentas no es materialista, sino todo lo contrario. Sí, Sí, totalmente. yo que totalmente de acuerdo y bueno, y mencionar que el sujeto revolucionario se construye. Es decir, el sujeto Mm. revolucionario no cae del cielo. No, como muchas feministas que vienen del ámbito más puramente académico, reformista o del feminismo radical, ¿no? Vienen a decir que bueno, que básicamente que las mujeres siempre han sido uno por la gracia divina de Dios y que el sujeto de las mujeres estaba ya muy claro desde el principio porque son seres con coño y ya está. Entonces, pues bueno, es que es una visión totalmente antimaterialista, antidialéctica, que no entiende nada, que no entiende cómo se forman la política tampoco de alianzas en periodos en la lucha de clases, que no entiende que la lucha es un proceso dialéctico, que es un proceso que se construye y que el sujeto político se construye. Es decir, el excluir a parte de nuestra clase trabajadora de la lucha porque simplemente sean trans, o sea, es de lo más reaccionario que se ha visto en mucho tiempo. Además que O no sea, tiene nada de sentido, porque al final no están para nada analizando materialmente lo que es el género y el sistema sexogénero que se ha dado. O sea, al final sí. El problema es que los partidos que están en contra lo que hacen es estar a favor de la normalización de la familia. Mm. Y no tiene nada de materialista ni de comunista el estar a favor de la familia nuclear ni de la normatividad de esa familia. O sea, al final, mmm, eso, el logicismo al final de intentar reducir lo que es el género a lo que es el sexo, que además ni siquiera es tan binario, al final es eso, que no está teniendo para nada un análisis materialista. Es lo que están haciendo, al contrario, es tener argumentos totalmente machistas y transfobos y que no entienden que dentro de la misma clase obrera hay personas trans. O sea, no hay una contradicción de o los derechos LGTB o los derechos de la clase obrera, sino que bueno, claro, y tanto es así que la mayoría de personas trans sufre una absoluta exclusión laboral, una totalmente. exclusión sanitaria, están más cerca del lupe proletariado que de la propia clase obrera más reconocible, de esa que se puede afiliar a esos sindicatos reformistas a los que estos partidos apelan. Es decir, en fin, hay una posición de cerrazón y de bloqueo que bueno, que ya hemos visto que es así, o sea que el movimiento comunista en Estado español es muy diverso y en el mal sentido, porque ya podría haber una organización de masas revolucionaria que tuviera planteamientos progresistas, pero desgraciadamente no la hay y hay que construirla, ¿no? Y nada, y básicamente eso. Vale. Pasamos a la siguiente pregunta, que nos preguntan si en un contexto de desmovilización de las masas como el actual, si los colectivos LGTB pueden ser un espacio interesante en el que trabajar como comunistas o si debemos formar colectivos LGTB revolucionarios. ¿Queréis contestar vosotras? ¿Contesto yo? Hombre, yo entiendo Bueno, que esto pues sí. depende un poco. Depende un poco de los espacios LGTB. Quiero decir, al final, de la misma forma que los espacios feministas, hay espacios feministas donde se puede estar y hay algunos que no. Obviamente, si hay una federación, ahí no creo que podamos estar, pero obviamente se trata de partir de las masas para estar con las masas, ¿no? Al final entendemos que hay espacios LGTB que están muy organizados y de los que se puede aprender y de los que se puede relacionar con las masas al final, yo entiendo. Obviamente con una federación o con algo institucionalizado entendemos que no, pero podemos tanto o aprovechar esos espacios LGTB que existen o formar.
Sí, o sea, es un poco lo que tú dices. Vemos a muchos colectivos que forman parte del propio Estado, que reciben dinero público y eso, bueno, parece en principio no tiene por qué ser algo negativo, pero en la práctica pues sí que lo es porque el dinero público del Estado burgués te ata a una determinada política y a que no saques los pies del tiesto, ¿no? Y esto pasa en general con todo tipo de organización política. Claro. Entonces, yo básicamente esta y otras preguntas similares la respondo así, y es análisis concreto de la situación concreta. Una cosa es encontrarnos con un colectivo pues que puede tener ciertas reivindicaciones progresistas para la clase trabajadora y otro colectivo que puede ser altamente reaccionario y que lo que pide es que haya más directivos gays o que haya, ¿no? Pues no, pues esto pasa igual que con la política esta de directivas del techo cristal de mujeres y no sé qué, o sea, es que todas estas cuestiones vienen a lo mismo, es decir, depende de qué espacio será interesante o no para organizar a las personas o difundir la ideología y la cultura revolucionaria, por así decirlo. Claro, al final yo lo veo igual, o sea, depende de la orientación que tenga dicho espacio, si su lucha, su composición, sus objetivos sirven para allanar el camino precisamente a que la clase obrera cada vez vaya dando pasito a pasito, se esté más cerca de precisamente romper con la discriminación, acabar con la opresión y en algún momento obviamente tomar el poder, ¿no? O todo lo contrario, si es contraproducente. Hay espacios LGTB amplios de la anticapitalista que sirven para organizar a las masas incluso. Hay otros que es pues, todo lo contrario, pero es que este análisis lo podemos aplicar tanto a los colectivos y al movimiento LGTB como a cualquier tipo de lucha o de movimiento de masas, de cualquier tipo. Pues vamos a ver si queréis la siguiente pregunta. ¿Cómo afrontamos la existencia de las masas como los actuales colectivos LGTB? Pues, no, perdón, que me he liado. ¿Cómo afrontamos la existencia de feministas transfobas dentro del movimiento de masas? ¿Combatimos sus posiciones o intentamos educarlas o bien las aislamos o expulsamos como elementos reaccionarios que son? Venga, ¿quién le da? Si queréis, le doy yo, si no. Yo creo que aquí depende un poco, ¿no? Porque están las, digamos, feministas tránsfogas que se han, quiero decir, al final. Yo veo que hay espacios que son feministas donde las pocas tránsfogas que hay, que a lo mejor hay dos, hacen un ruido increíble. Sí. Entonces creo que al final hay que mirar el contexto, qué es lo que sucede, qué es lo que pasa, porque muchas veces son personas que lo que han hecho ha sido simplemente leer solo ese feminismo transfobo y que de alguna forma no sabe más allá, y luego hay elementos totalmente reaccionarios, pero totalmente reaccionarios, que de cualquier argumento que tú digas te sueltan burradas biologicistas y totalmente, vamos, o sea, quiero que al final depende un poco, pero para mí creo que el enfrentar en el sentido de combatir esas posiciones siempre es bueno, en el sentido de que cuando dejas que hablen y no haces nada, lo que hacen es propagar toda esa información hacia los demás. Y luego el tema de aislar y tal, creo que obviamente hay que mirar el caso, pero a veces es necesario, porque lo que hacen es obstaculizar lo que es el movimiento feminista, porque si no tienes en cuenta a las mujeres trans, literalmente estás haciendo que un espacio sea totalmente inseguro. Veo yo, vamos. Sí, yo creo que, a ver, es que feministas reaccionarias las hay, además cada vez se escucha más, porque estamos en estamos en un momento de reflujo del feminismo más, digamos, más autónomo, y solo quedan las feministas que están vinculadas a la academia, o sea, las que más se escuchan, sobre todo son las que están vinculadas a la academia, a la institución, a las mujeres, son mujeres que tienen algún tipo de carguito en las universidades y que su existencia y su reconocimiento político, profesional, individual, personal, etcétera, está vinculado a una política de exclusión de las personas trans. Entonces, claro, hay que saber diferenciar entre mujeres que
simplemente tienen un mal enfoque de la cuestión y que no tienen, digamos, un análisis materialista. Y hay que diferenciarlas de las mujeres que tienen un verdadero interés de clase en permanecer en estos puestos y en estas instituciones y que, aun sabiendo que no es cierto lo que dicen o aunque no lo crean y se piensan que, que tengan toda la razón del mundo, estas personas actúan, su voz es la clase, es su clase social. Es decir, este feminismo reformista vinculado a la institución ya no tiene ningún tipo de interés en conocer ni en aprender, simplemente quiere consolidar sus cuotas de poder institucional y su megáfono en el movimiento político, etcétera. Entonces, nuestro debate no es, como comunistas, no debe ser entre feminismo radical o teoría queer. O sea, yo creo que ahí no nos pueden encontrar. O sea, nuestro debate es simplemente avanzar en la teoría revolucionaria. Es decir, organizar de forma revolucionaria a nuestra clase. Sean personas homosexuales, da igual. O sea, esta es la cuestión. El enseñar a nuestra clase a estudiar de forma materialista, de forma dialéctica la historia. No simplemente dejarnos, pues como pasa con la prostitución, ¿no? Dejarnos arrastrar por, ahora los abolicionistas, por la revolucionista. Es que estos son debates de luchas parciales que están bien, pero que nuestro debate tiene que ser superador. O sea, no simplemente tiene que ser pues aquí y allá. Evidentemente tenemos que estar tenemos que posicionarnos a favor del reconocimiento de los derechos básicos de nuestra clase, y eso incluye también los derechos de las personas trans, por supuesto, para que no queden totalmente marginadas y excluidas de todo el espacio político. O sea, yo creo que eso es básico. Nuestro debate tiene que ser siempre la teoría y la organización revolucionaria. No es esta teoría y esta teoría que se puso de moda hace 30 años por menganita y fulanita. Si se puede criticar, estupendo, pero hay que superar estas cosas. En todo caso, yo entiendo que sí que tenemos que confrontar según qué ideas en los frentes en los que estemos y hacerles saber a las mujeres trans que están en un espacio seguro. Es decir, no puede quedarles la duda, porque al final eso lo único que provoca es que al final digan, bueno, pues otro lugar más en el que no voy a poder estar a gusto, en el que realmente me van a estar cuestionando y se van a acabar alejando de la lucha. Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Vale, hay otra pregunta que dice, ¿qué podemos hacer con el Día del Orgullo ya que se ha convertido en un día de borracheras, fiesta y nada de combatividad? Bueno, Ay, perdón. Día de borracheras y de fiesta y nada de combatividad, yo me lo pensaría antes de decirlo, la verdad. Sí, yo depende a qué mani del orgullo vayas. Totalmente. Igual que al final con reivindicaciones como el 8M, al final ha pasado que el feminismo reformista se ha intentado, por así decirlo, apropiar de lo que sería la lucha de la clase obrera, pero al final entendemos que el orgullo, como ya hemos dicho antes y como ya ha explicado la camarada, vemos que la lucha LGTB cuando empieza, cuando sería el tema de Stonewall y todo eso, tiene muchísimo que ver con la cuestión antirrepresiva. Así que como cualquier lucha, al final lo que hacemos es recordar y ver y reivindicar el día que es como lo que es, ¿no? Un día de lucha, un día de conciencia de clase, un día de organización contra quien nos oprime. O sea, al final lo que es denunciar ese interclasismo que se intenta vender, ¿no? Ese que la cuestión LGTB es una cuestión privada o que no tiene que ver con la cuestión de clase cuando sí es así. Y sobre todo entender que, a ver, los orgullos combativos existen, a pesar de que se diga lo contrario, ¿no? O si no existen, pues organizarlo, ¿no? Yo creo. Es que de hecho incluso muchas veces hay plataformas de orgullo crítico que existen y que precisamente reclaman todo esto. Totalmente. Y que incluso muchas veces están enfrentadas y vetar asociaciones de empresarios gays en muchos sitios. Totalmente. Bueno, pues no sé si... Bueno, hay una última pregunta, pero es tan abierta que no sé si... Claro, porque dice, ¿qué autoras podemos leer para profundizar en estos temas? Claro, es que se han hablado de tantísimos temas, se ha hablado de historia, se ha hablado de transición, se ha hablado de neolítico, se habla de familia monógama, se habla de imperialismo, se habla de transfobia, de franquismo. Es que, claro, en fin... si lo vemos, pues podemos también comentar algunas cuestiones en los días siguientes. Si alguien tiene alguna pregunta más concreta, porque con esta pregunta
es que me es imposible responder. Yo tengo un par de recomendaciones, pero a ver, que tampoco es que digas la recomendación perfecta, sino para un poco como para poder mirar un poquito más. Que si queréis las digo y si no, pues nada. Claro, claro. Sí, dilas y yo las escribo en lo que sería el chat. Vale, si quieres también, como son en inglés todas, lo voy escribiendo en nuestro chat interno Vale. y así lo vas volcando, Ok. ¿vale? Por un lado, una sería, por ejemplo, Lesbian and Gay Oppression de Bob McCubbin. Vale, sí, estas las conozco. Lo voy a... Ok, aquí la tengo. Vale. ¿Sí? ¿No hace falta que te la escriba? Sí, si puedes Vale. escribirla mejor, pero creo que ya lo he encontrado. A ver. Vale, Bueno, sí. y luego un documento que he leído yo que está bastante bien, porque es muy concreto. Bueno, es un poco más del autor, parece que tiene así como es el espectro más libertario, o sea que hay un poco de odio anticomunista un poco específico, pero bueno, creo que a nivel concreto está bien, que es el de Invertidos y Rompepatrias, Sí, yo también lo recomiendo. de Piro Subrat. Ese está muy bien para el tema de la historia y tal, la verdad. A mí me gusta. Lo voy a poner aquí. Vale. Y bueno, y que hay organizaciones como por ejemplo el Front d'Alliberament de Cataluña que sigue existiendo y que seguro que vamos, que se puede hablar con ellos, acceder a material súper interesante y bueno, y buceando en documentos más, digamos, académicos, pues hay un montón de información interesante y no sé, yo creo que la verdad que no sé, pues Vale, perdón. y nada, pues yo creo que dice una compañera que hay mucho anticomunismo en esa obra. Sí hay, sí Sí, hay. a ver, pues esto es como todo, igual que te lees las cartas, un libro de Inés Armand y resulta que está escrita por troscos y solo hay que cosas horrorosas y valoraciones horrorosas, pero lo importante de esa obra es los extractos literales de la época que puedes interpretarlos tú directamente, es decir, no todos los libros que estudiamos son de nuestra cuerda. Vamos, nosotros estudiamos hasta informes del Banco Mundial, del FMI, para estudiar el imperialismo, es decir, pues hay que estudiarlo porque que contienen datos que son importantes para el estudio. Las conclusiones ya las hacemos nosotras. Ya luego, desde nuestra óptica, precisamente hacemos el análisis pues, para ver qué datos, qué información nos es útil para pasarlo por el filtro del marxismo, del materialismo histórico y demás. Igual no. Bueno, pues yo creo que con esto ya llevamos 1 hora y media, más o menos era el tiempo que teníamos previsto extendernos, así que bueno, yo creo que si no hay más cuestiones, yo creo que vamos a cerrar la charla, la ponencia, si os parece bien, camaradas. Sí. Esta charla se va a quedar grabada en Twitch, la vamos a descargar, la publicaremos en formato audio desde distintas plataformas para que la podáis escuchar y para que la paséis, si queréis, a las personas que no han querido, no han podido estar. Y nada, pues por nuestra parte, ¿no? Muchas gracias a todas las personas que habéis estado aquí y a las futuras que aún no están escuchando y que nos escucharán a través de los audios. Muchísimas gracias por estar, por participar, por preguntarnos y por escucharnos. Y nada, os animamos si no estáis organizados ya, a organizaros, por supuesto, en organizaciones comunistas combativas que nos refuercen la familia tradicional y a poder ser que sean progresistas en la cuestión LGTB, porque queda mucho trabajo por hacer y esperamos haber aportado nuestro pequeño granito de arena. Así que muchas gracias a todas y nos vemos. Hasta la vista. Hasta luego. Hasta luego, chao.